El día de hoy vamos a ver documentos básicos que nos hablan sobre la familia y cómo estos documentos, como habíamos comentado las clases pasadas, pues ponen a la familia como centro de evangelización de la sociedad. Vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos primero la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán a tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor Jesús, tú que naciste en el seno de una familia, ilumínanos en este encuentro para comprender tu plan de amor, reflejado en los documentos de la Iglesia. Haznos instrumentos de esperanza para tantas familias que necesitan tu luz. Amén. Amén. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo, vamos a hacer tantito un resumen breve. Hablábamos acerca de la situación de las familias. La familia, pues aunque siempre ha sido pilar de la sociedad y de la iglesia, hoy enfrenta profundos cambios culturales, sociales y económicos y los fuimos viendo paso a paso. ¿Qué impacta en su vivencia cotidiana? Y pues la pastoral familiar debe partir de esa realidad. Vimos entonces realidades de la familia actual, diversidad de estructuras, matrimonios sacramentales, uniones libres, familias monoparentales, familias reconstruidas, abuelos a cargo de sus nietos, y vimos que había factores internos y externos, ¿no? Factores externos como la migración, el desempleo, la violencia, el consumismo, el secularismo, todo esto, pues son realidades que la familia va enfrentando debido pues a estos cambios, ¿no? La influencia cultural, el relativismo, las ideologías que afectan la visión del matrimonio, la fragilidad en los compromisos, etcétera. Vimos también los desafíos principales, que las crisis de valores, el debilitamiento del sentido del compromiso, de la fidelidad, la apertura a la vida, la fragilidad en el matrimonio, ¿no? El aumento de separaciones y divorcios, la educación de los hijos, la falta de tiempo, la delegación que les damos a las escuelas, ¿no? Como centro de educación de los hijos, la pobreza y la exclusión, las familias heridas a causa de situaciones de violencia, abandono, adicciones, abusos. Entonces, pues, estas son como veíamos las realidades y los desafíos que enfrenta la familia, pero la iglesia como madre y maestra, desde una mirada del documento PGP, eh, desde el PGP, pues la iglesia no condena ni excluye, sino que acompaña y acoge a todas las familias. No, nos decía Amores Leticia y nos decía este documento que nadie puede ser condenado para siempre porque esa no es la lógica del Evangelio. Y bueno, pues decíamos que la pastoral familiar debe ser el hospital de campaña que ofrece apoyo, formación, escucha y reconciliación. Y las actitudes que tenemos que tener, pues es el realismo, ver y reconocer las situaciones concretas, la misericordia, la propuesta de anunciar el Evangelio como camino de plenitud, el acompañamiento. Entonces, pues veíamos entonces esa parte y la pastoral familiar, pues veíamos que está llamada a ser luz, apoyo en medio de la fragilidad actuales, ofreciendo una mirada de esperanza, promoviendo a las familias un evangelio vivo de amor, ¿no? Analizar la realidad de las familias es lo que nos ayuda y lo que nos da un panorama de qué es lo que está pasando en la familia y cómo necesita ser atendida. Muy bien. Vemos entonces esta cita bíblica en este tema, Colosenses 3, 12, 17. Nos dice Colosenses, como elegidos de Dios, pueblo suyo y amados por él, revístanse de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando alguno tenga motivos de queja
contra otro, etcétera, ¿no? Ahí llega hasta el 17. Pero bueno, qué nos hace reflexionar este texto bíblico? Yo creo que es un texto muy explícito y muy bien entendido, ¿no? Y aplicado a la familia, pues nos exhorta a la familia a vivir con compasión, con bondad, con humildad, con paciencia y perdón, inspirados por el amor y la paz de Cristo, buscando la unidad y la gratitud. Cada miembro debe ser un instrumento de la palabra, cantando y enseñándose mutuamente para que todo lo que hagan se haga en el nombre de Jesús y uniendo a la familia en un solo cuerpo de fe. Esta también es una reflexión muy profunda, ¿no? Aquí es donde vemos cómo la familia que nos pide esta cita bíblica es donde el ser humano se llena de todas estas cosas y cómo debe de ser cuerpo vivo de fe, una sola, la familia siendo una sola como cuerpo de fe. Y la familia pues está llamada a ser un lugar de amor, de perdón y de misión. El objetivo general de este tema es conocer y comprender los principales aportes de tres documentos del Magisterio de la Iglesia sobre la familia, que es Familiares Consorcio, Amores Laetitia y Evangelii Gaudium, para aplicarlos en la pastoral familiar y en la vida cotidiana. Empezamos a revisar entonces Familiares Consorcio. En un contexto histórico nos dice que este documento se publica el 22 de noviembre de 1981 por San Juan Pablo II después del Sínodo de Obispos de 1980 sobre la familia. Surge en un tiempo de grandes cambios culturales. Había grandes cambios culturales, por ejemplo, responde a los aumentos de divorcios, a las crisis de transmisión de fe, aparición de nuevas mentalidades sobre el matrimonio y la vida, necesidades de reafirmar el papel de la familia en la de, perdón, necesidades de reafirmar la familia en la familia cristiana, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en ese momento empezaba esa revolución, tanto sexual como de ideologías y de pensamientos. Desde entonces ya empezaba todo esto. Entonces, de ahí surge precisamente este documento Familiares Consorcio. Y bueno, el Papa es el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, pues es el promotor de la familia, es el Papa de la familia, de hecho, así se le llamó, en donde pues nos enfoca en esta exhortación a buscar, a defender y a promover y acompañar a las familias cristianas como un camino de la iglesia. Él inició lo que es el Instituto Pontificio Juan Pablo II, en donde decía, bueno, la familia necesita ser formada, necesita una escuela en donde formarse. Y entonces se fundó el Instituto Juan Pablo II, donde habla pues mucho de la teología, de la formación, de la antropología, tanto del matrimonio como de la familia, del ser humano, ¿no? Donde gracias a Dios fui formada, de ahí fui formada como familióloga. Entonces, bueno, pues este fue el enfoque que le dio el Papa Francisco. Y bueno, una de las ideas de este documento es la familia como comunidad de vida y de amor. La familia no solo es una institución social, sino un ministerio de comunión, reflejo de amor trinitario. Eh, el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es lo que refleja la familia. El matrimonio cristiano es un sacramento que da la gracia para vivir fielmente el amor conyugal. Y aquí es donde pues nos refleja precisamente que la familia es esta comunidad de vida y de amor en donde el ser humano se nutre. La familia también como iglesia doméstica es el lugar primero de transmisión de fe. Se le llama iglesia doméstica porque en ella se vive la oración, la escucha de la palabra de Dios, la educación de la fe y la misión evangelizadora.
Cada familia es una iglesia en donde ahí se nutre primero el ser humano de fe, se nutre de amor. Ahí es donde nos enseñan a amar a Dios. También nos habla de las 4 tareas de la familia cristiana en el documento, en el numeral 1764, de formar una comunidad de personas en donde se cultive el amor conyugal, la comunión entre esposos y padres, también servir a la vida, apertura generosa a la vida, defensa de la dignidad humana desde el concepto hasta la muerte natural y la participación del desarrollo también de la sociedad, ser núcleo vital que contribuye que construye fraternidad y justicia de paz. Y una misión, ¿no? Participar en la vida y en la misión de la familia, perdón, de la iglesia, ser agente evangelizador, misionero y vocación, ¿no? Esas son las 4 tareas de la familia cristiana que nos habla este documento. Formar una comunidad de personas, esa comunidad, esa iglesia doméstica, en donde los esposos son precisamente donde los hijos se nutren del amor de sus padres, donde los hijos crecen y conocen, saben perdonar, saben, perdonar, pedir perdón, amar, donde aprenden todo lo que el ser humano necesita. Pero también necesita tener esa apertura a la vida que hoy verdaderamente se está perdiendo, ¿no? Ya no hay esa apertura a la generosidad de la vida y a la defensa de la dignidad humana. Y bueno, este es todo un tema, el de la vida, ¿no? Que hoy se está desfasando muchísimo y vemos cómo muchas personas, muchas mujeres ya no ven la vida como un don, sino como algo que no les ayuda a crecer como personas, y la participación de la sociedad, ¿no? Es importante que la familia, pues, nutriéndose ella misma dentro, en comunidad de personas, pues, salga a la sociedad a ser ese núcleo vital, a dar a la sociedad eso que la sociedad necesita, el cuidado, el amor, el cariño, la dedicación. Entonces, pues, cada familia también debe de cumplir esa misión. Sin embargo, pues, hay desafíos que la familia tiene, que habíamos comentado ahorita, la crisis de valores, las amenazas de la vida, como decíamos, el aborto, las dificultades para vivir en fidelidad y en matrimonio, la falta de acompañamiento pastoral, ¿no? Cuando no se va realizando o no se hace una pastoral familiar adecuada, pues no hay acompañamiento a las familias. Muchas veces tenemos la idea o el concepto de que la pastoral familiar, pues nada más son pláticas prematrimoniales o pláticas prebautismales, ¿no? Ayer que nos encontramos a unos compañeros en misa, nos preguntaban: "Ay, ¿ustedes en qué están trabajando?", ¿no? Pues nosotros en pastoral familiar, y me dice el señor: "Ah, en prematrimoniales", le digo: "No, pastoral familiar es mucho más que prematrimoniales, ¿no? Es atención a la familia en sus diferentes etapas y un acompañamiento muy cercano". Y entonces, pues el papel de la iglesia y de los pastores es ofrecer ese acompañamiento, esa formación y ese apoyo a las familias. La pastoral familiar como dimensión transversal en la vida eclesial, debe de ser ese centro de todas las pastorales. Entonces, pues San Juan Pablo II nos invita a que cada diócesis y parroquia, em, pues trabaje en esos procesos de formación y de acompañamiento y de misión, con y para las familias. Y bueno, pues nos dice también Familiares Consorcio en unas de varias citas que se tienen. Una de ellas es el numeral 86 que nos dice: "El futuro de la humanidad se fragua en la familia". Sí, ya lo habíamos comentado, que ahí es donde se nutre el ser humano, como dice ustedes han escuchado esa frase, ¿no? ¿Qué hijos le vas a dar a la sociedad?
Entonces, pues ahí en la familia, los padres son los que tenemos esa tarea de formar a nuestros hijos. Y como decía el evangelio del día de ayer, tenemos la misión, todo nos fue dado, todo nos fue prestado, todo lo que tenemos, nuestros hijos, nuestra vida, nuestros talentos, nuestros dones, todo nos los fue prestado por Dios, todo es de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es saberlo administrar. Entonces, es como si te dieran una cantidad enorme de dinero y te dijeran, mira, aquí tienes 1 millón de pesos. A ver, administralo. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Vas a abrir un negocio para hacerlo más grande? ¿Vas a viajar o qué vas a hacer con este dinero que te voy a dar? Lo mismo es con nuestra vida, con nuestros talentos, con nuestros hijos. Dios nos los dio, nos los prestó para administrarlo correctamente y entonces darle a Él lo que Él nos pide que hemos hecho con esa parte, ¿no? Entonces, pues esta cita bíblica, perdón, esta cita de este documento, pues nos habla precisamente de hoy. Entonces, pues, ¿cómo lo podemos aplicar hoy? Pues la familia como primer lugar de evangelización, que es transmitir la fe a los hijos, reforzar la formación en los matrimonios para sostenerlos en su vocación. Muchos matrimonios no saben que es un sacramento del matrimonio y por lo mismo pues no se quieren casar y dicen, pues mejor vivimos en unión libre. Si supieran, dice un sacerdote en uno de sus libros, no recuerdo el nombre del sacerdote, dice en uno de sus libros, si supieran lo que es un sacramento del matrimonio, todo mundo se quisiera casar. El sacramento del matrimonio da esos dones especiales a la pareja, en donde no nada más se casan los dos y no viven los dos juntos, sino invitan a Dios a su matrimonio. Y si hay dificultades, Él está con ellos todo el tiempo, como Él lo dijo, estoy con ustedes todos los días hasta el fin de sus vidas. Entonces, pues es importante conocer esta parte del sacramento del matrimonio, pues más adelante lo vamos a estar viendo. También aplicarlo en la misión de la familia en la sociedad como promotora de vida, de paz y de solidaridad. Y bueno, pues trabajar en estas 4 tareas que son importantes. Esto es lo que nos habla Familiares Consorcio. Vemos ahora el documento de Amores Leticia. Este documento, en contexto histórico, se publica por el Papa Francisco en el 2016. Este documento surge también en tiempos culturales un tanto difíciles. Nos enfoca a defender, promover y acompañar a la familia cristiana como camino de la Iglesia. Una de las ideas principales de este documento es la familia como comunidad de vida y de amor, en donde nos dice pues que la familia no es solo una institución social, sino un ministerio de comunión, reflejo de amor trinitario. El matrimonio cristiano es un sacramento que da gracia para vivir fielmente el amor conyugal. Entonces, pues esta idea de la familia como comunidad y vida de amor, pues nos habla de este ministerio de comunión, de este reflejo de amor trinitario. Tanto Familiares Consorcio como Amores Leticia están como muy relacionados los dos. Tienen como mucho que ver en algunas citas bíblicas y en algunos conceptos. Otra idea que nos da es la familia como iglesia doméstica, que es el lugar que ya habíamos dicho, de que se transmite la fe, porque en ella se vive pues lo que decíamos, ¿no? La oración, la evangelización, etcétera. Y las 4 tareas de la familia cristiana que nos dice el documento es formar una comunidad de personas, em, cultivar el amor conyugal, la comunión entre los esposos y los hijos, servir a la vida, participar en el desarrollo de la sociedad
y bueno, nos habla de acompañar, discernir e integrar. Hay un libro, de hecho, de Amores Leticia, que nos habla precisamente, que así tiene el título, Acompañar, discernir e integrar, que está en el Instituto San Juan Pablo II, en donde nos dice qué es acompañar. Veíamos, por ejemplo, ahorita me viene a la mente aquella cita bíblica cuando los discípulos de Maús iban muy afligidos por mm, ¿cómo se llama el lugar donde iban caminando? La calzada de Maús, ¿no? Iban caminando los discípulos, de hecho, hay hasta una canción. Iban muy afligidos por todo lo que había pasado con Jesús, cómo lo habían, crucificado, todo, y de momento se les aparece Jesús en el camino, y va platicando con ellos y los va acompañando en ese proceso de camino. Y ellos le iban contando cómo se sentían, qué es lo que había pasado, cómo habían visto todo, qué fue para ellos esa situación. Y él los escuchó y los acompañó. Eso es lo que nos dice acompañar, acompañar a las familias en situaciones de desesperación, de desacomodo, de falta de amor, de hogar. eh, es acompañar y discernir es lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Cómo este debilitamiento de la institución de la familia en México, pues nos hace ver muchas crisis económicas, nos hace ver tanto políticas, sociales y culturales. Entonces hay que saber discernir, hay que saber entender qué es lo que está pasando, cómo podemos trabajar con esa situación que hoy se está llevando en esta sociedad, con la familia, ¿no? Y bueno, pues vemos el integrar, ¿no? Cómo cada familia necesita un lugar en donde participar, integrarlas a la vida de la comunidad, de la iglesia, tanto a los matrimonios sacramentados como a los no sacramentados, como a los que viven en unión libre, como a los que viven los divorciados vueltos a casar, como a las madres solteras, como a los adultos mayores, todos necesitan estar integrados dentro de la misión de la iglesia. También vemos la alegría del amor como vocación, ¿no? Nos dice San Juan Pablo II, que todo tiene que girar en torno al amor, nos decía la Madre Teresa de Calcuta también, amar hasta que duela, y es ese amor que Dios nos ha enseñado, ese amor placentero que nos ha enseñado en la cruz, como una vocación. De hecho, esa es la vocación del ser humano, el amor, ¿no? Vivir nuestra vocación es amar y ser amados. Entonces, pues desde ese punto nosotros tenemos que partir el poder solucionar, el poder ayudar, el poder acomodar nuestra vida en ese punto y sobre todo a nuestras familias. Y bueno, pues la pastoral debe ser una pastoral cercana a las familias heridas. Em, y bueno, pues entonces vemos que el papel de la iglesia es precisamente el acompañamiento, la formación y el apoyo, en donde pues nos habla de esos procesos de trabajo y de acompañamiento y de misión. Vemos ahora el documento de Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. En contexto histórico, pues esto es una exhortación apostólica publicada el 24 de noviembre del 2013, cuando inicia el Papa Francisco su pontificado. Es considerado el documento programático de su pontificiado. Se propone una iglesia en salida misionera que ponga en el centro la alegría del Evangelio y la cercanía a los más pobres y alejados.
El enfoque central, pues, es, aunque no es un documento específico sobre la familia, pues, ofrece claves pastorales que iluminan el trabajo con las familias y la misión evangelizadora de la Iglesia en el mundo actual. Vemos entonces, pues, dentro de este documento, las ideas principales es: la familia es el lugar donde se anuncia y se vive el evangelio, la alegría del evangelio de la familia. Cuando la fe se transmite en el hogar, pues se experimenta una alegría que se expande en la comunidad. Repito esto: cuando la fe se transmite en el hogar, se experimenta una alegría que se expande a la comunidad. Sí, empezamos de la familia hacia afuera. Y nos dice entonces, una cita bíblica de Evangelii Gaudium, dice: "La alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús". Y nos habla también, pues, que la familia, como protagonista de la evangelización, tiene la misión de la iglesia, no puede hacerse sin las familias. La misión de la iglesia no puede hacerse sin las familias. Ellas son el sujeto y no solo el objeto de la pastoral. Necesitamos integrar a todas las familias, porque en cada pastoral, en cada grupo, en cada movimiento, hay una familia. Entonces, por eso es importante que la misión de la familia no puede hacerse sin las familias. El testimonio cotidiano de los padres, educando en la fe en su forma concreta de iglesia en salida. Repito esto: el testimonio de los padres educando en la fe es una forma concreta de la iglesia en salida. Lo que veníamos diciendo desde hace un momento, ¿no? Cuando los padres enseñan a sus hijos a amar, a respetar, a servir, a perdonar, a pedir perdón, todo esto se fragua en la familia. Entonces, la familia puede ser ese testimonio, porque se han preguntado, yo creo que sí lo han hecho, todos nos hemos preguntado: ¿por qué los jóvenes hoy ya no se quieren casar? ¿Por qué ya no optan por un matrimonio, y mucho menos sacramentado? Ya no le encuentran el valor al matrimonio, porque nos hace falta dar testimonio. Ya no vemos matrimonios que den testimonio de amor, de vida conyugal, de unión, de esa, unión fraternal que debe de haber en los esposos. Hoy vemos matrimonios muy fragmentados. Y entonces, ¿qué dicen los jóvenes? Pues, ¿yo para qué me caso? ¿No? Si voy a estar con mi papá o con mi mamá. Entonces, pues, no dan, o como, o hasta incluso los mismos vecinos damos un testimonio de matrimonio y de familia. Entonces, pues, debemos de ser, congruentes con nuestra vida, con lo que hacemos. Ese testimonio es básico. Hoy en día, pues, ya hasta incluso ya no se está teniendo hijos, ¿no? ¿Por qué no quieren tener hijos? Resulta que ahora ya hasta me felicitan porque soy abuela, ¿no? Dicen: "Oye, mis amigas, ¿no? Ay, qué padre, que tú tienes esa dicha". ¿Perdón? O sea, ¿no era algo normal? Entonces, pues no, porque me dicen: "Es que mi hija dice", ya de plano me dijo: "No, olvídate que yo pueda tener un hijo, y que te vaya a dar un nieto". Entonces, pues, ¿por qué? Es porque, pues, nos hemos dado testimonio, ¿no? Em, Opciones pastorales y sociales, perdón, también tenemos, perdón, no, tenemos esas opciones pastorales y sociales, ¿no? El Papa Francisco, pues, nos invita a que salgamos de sí mismos y lleguemos a las periferias, ¿no? Esto nos dice en Evangelii Gaudium, en el numeral 20, salir a las periferias. Muchas veces, hacemos programas, proyectos, en nuestro grupo, en nuestro movimiento, en nuestra asociación, en nuestra pastoral, y siempre es hacia la misma iglesia.
¿no? Siempre son hacia los mismos que estamos adentro. eh, ya estamos en pastoral social, ya estamos en pastoral de renovación y ya estamos en pastoral de MFC y estamos en varias al mismo tiempo y los mismos matrimonios se saturan de muchas cosas y pierden el sentido de la familia por estar tan saturados de tantas cosas. Entonces, pues hay que ir pensando en esas periferias, ¿no? En todas esas familias que están allá afuera y que no conocen a Dios, que no saben que existe un Dios amoroso y misericordioso. Y ahí es donde entra nuestra creatividad, muchachos. ¿Cómo le podemos para salir esas periferias y que esas personas puedan, puedan llegar a la iglesia? ¿No? A mí se me ocurre, por ejemplo, hacer un taller, ¿no? Un taller que llame la atención, por ejemplo, un taller, ¿cómo educando a tu adolescente?, ¿no? Entonces, se me ocurre ese taller y lo armamos y lo programamos. Y entonces, ese es un gancho porque puedo pegar en las tortillería, en la panadería, en los taxis, taller de cómo educar a tu hijo. Y ya salí a las periferias. Y entonces ahí en donde empezamos a atrapar a las personas, ¿no? Invitar a esa iglesia, invitar a salir esas periferias. Aplicando entonces, aplicado a la pastoral familiar, pues es importante acompañar a esas familias heridas, a esas familias migrantes, a esas familias pobres o excluidas, defender la dignidad de la vida y los derechos de la familia frente a las estructuras que generan pobreza y o violencia, desigualdad también igual, ¿no? Entonces, necesitamos una conversión pastoral en donde pues invitar a dejar una pastoral de conservación y pasar a una pastoral misionera. Eso es lo que nos invita mucho este documento de Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Es muy, 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 muy específico en esta parte. Nos dicen las familias, pues, em, en familia, por ejemplo, pasar actividades, aisladas, perdón, en familia pasar de actividades aisladas a procesos de formación y de acompañamiento. ¿Cómo son esas actividades aisladas? Pues, em, que ahorita se nos ocurrió hacer una kermés para las familias. Por ejemplo, ahorita que fue este año estamos en el año jubilar, y pues ya ven que hay un calendario, ¿no? Que es este jubileo de las familias, jubileo de los adolescentes. Entonces, pues el día que se dio el de las familias, pues todo el mundo celebró júbilo en las familias y se fueron en familia de peregrinación. Pero esto debe de ser constante, en donde una las familias, en donde haya esa unión de padres e hijos, de matrimonios, con actividades que sean más formativas, ¿no? Esos procesos de formación en donde, bueno, ya hicimos esa actividad, pero bueno, ahora vamos a empezar un taller y mañana vamos a hacer una plática, ¿no? Ese acompañamiento y esa misión que también son muy importantes. Y pues el Papa nos pide aquí que ser agentes alegres, misericordiosos y creativos. Mucho la creatividad se necesita. Y también pues como dimensión, también hacer como la transversalidad con las demás misiones, ¿no? Una dimensión social de evangelio, en donde la fe, pues, donde se trabaje esa semilla de una sociedad y una justa fraternidad, ¿no? Nos dice el Papa Francisco, los procesos de conversión y acompañamiento en la familia son más importantes que las soluciones rápidas. El tiempo es superior al espacio, ¿no? Entonces, pues, algo clave que nos habla el Papa Francisco aquí en este documento es, eh, fíjense nada más lo que dice: "Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a las calles,
antes que una iglesia enferma por encierro y comodidad. Como dice una señora, ¿no? Directo y a la yugular. Prefiero una iglesia accidentada y herida y manchada por salir a las calles antes que una iglesia enferma por encierro y comunidad. Entonces, pues en este documento nos invita mucho a ser familias en un espacio misionero, pues que salgamos en esa misión capaces de transformar todo, en donde nos dice que la familia atraviesa una profunda crisis cultural como todas las comunidades y vínculos sociales, y que necesitamos salir a las periferias, ser iglesia en salida. Y aplicados pues a la pastoral hoy, pues es hacer familias en un espacio misionero, impulsar itinerarios misioneros familiares, visitas a hogares, acompañamiento a matrimonios jóvenes, matrimonios adultos, apoyo a familias en crisis, em, y potenciar la dimensión social en la pastoral familiar, ¿no? Esos proyectos de solidaridad, de ayuda a las familias vulnerables, la promoción a la cultura, a la vida y a la paz, formar agentes de pastoral familiar con espíritu de alegría y de cercanía, no de condena ni de juicio, ¿no? Como les comentaba hace rato, ¿no? Cuando Jesús iba caminando con los discípulos de Maús, pues solamente los iba escuchando, no los condenaba ni les decía, ay, ustedes qué, cómo se sienten así, pues que no ven, que no escucharon, que yo iba a resucitar, etcétera, ¿no? Sino que los escuchaba y caminaba con ellos tranquilamente. Y cuando te sientes escuchado, te sientes acompañado, decimos la frase que decían los discípulos de Maús. Nuestro corazón ardía cuando cuando vimos que partía el pan, ¿no? Nuestro corazón ardía de amor al ver que partía el pan. Entonces, pues eso es sentirse acompañado, eso es sentirse amado, escuchado y valorado, ¿no? Porque se valora lo que cada persona siente, lo que cada persona percibe. No criticar, porque cada uno percibe las cosas de diferente manera. Cada uno las ve de situaciones completamente diferentes. Entonces, bueno, pues de manera general, estos son los tres documentos básicos de pastor, que nos habla de la familia, Familiares Consorcio, que les recomiendo mucho que lo lean. Ese es 100% familia. Amores Leticia y Evangelicantium. Son documentos que los compañeros de la pastoral familiar los deben de tener muy bien leídos, estructurados y planeados. Muy bien, entonces vamos a hacer una dinámica que va a estar un poquito, vamos a dar un tiempo considerado para esta información que les dimos ahorita. ¿Qué frases o ideas centrales resuenan más hoy? ¿Cómo se aplican en la pastoral familiar de nuestra comunidad? Esas dos preguntas los van a mandar a grupos como lo hemos hecho en las sesiones anteriores y para contestar estas dos preguntas. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues ya van regresando todos. Ahí en el chat, vamos a ir, anunciando, escribiendo ahí en el chat em, sus anotaciones de qué se dan cuenta ahorita que trabajaron en equipo acerca de estos documentos que aportan, qué les llama la atención. Ahí, muchachos, en el chat, por favor, vayan anotando, haciendo sus anotaciones. Aquí nos dicen de la sala 11 que estaban tratando el documento, me parece que era Evangelii Gaudium, ser una iglesia en salida y la transversalidad con las distintas pastorales
en clave de familia. Paco nos pone, comentaba con mis compañeros de sala, familias heridas es lo que más hay en la actualidad. Eh, Evangelii Gaudium, frases centrales, ser una iglesia en salida, iglesia caminando juntos en sinodalidad y transversalidad, iglesia que escucha. La familia como iglesia doméstica. Nos tocó el primer documento, no lo conocemos, solamente hemos escuchado la familia como iglesia doméstica. Salir a realizar el visiteo dejando el confort en que estamos como personas. La familia como iglesia doméstica es la primera formadora de cristianos en la fe. En Amores Leticia nos dicen familia como comunidad de amor. Sara 15, no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. Educar a los hijos en la bondad y valores cristianos. Acompañar a familias en crisis. Del equipo 10, la pregunta uno, lo que más resuena hoy es que hay miedo al compromiso, miedo a la maternidad, ideología de género, lo que dice el Evangelii Gaudium, la alegría que se vive en las familias, importancia del matrimonio. Trabajar primeramente nosotros como padres en nuestros hogares transmitiendo la fe. Evangelizar con nuestro testimonio como matrimonio. Iglesia en salida. Amoris Leticia, actitud de servicio. El amor se debe poner más en las obras que en las palabras. El primer documento, Sala 5, que fue Familiaris Consorcio. La familia, educar en el ser y no en el tener, conservar a Dios como en el pasado. Testimonio de matrimonio hacia la comunidad, Dios al centro de la familia, valores. Iglesia de salida, acompañar a las familias en la formación cristiana de los hijos. Amores Leticia, la alegría como matrimonio, como es la alegría que Dios nos da, la tenemos que dar a nuestro matrimonio. En Evangelii Gaudium, cómo aplicarlo en la pastoral familiar de nuestra comunidad. Empezar por la unidad de los diferentes grupos o servicios pastorales a través de un plan parroquial integral. Además, acompañamiento a las familias en situaciones de crisis y o de alguna necesidad en sus diferentes etapas, niños, jóvenes, matrimonios, adultos, adultos mayores, crear o motivar el sentido de pertenencia a la familia, a su comunidad, a su iglesia. Hacer vida nuestro compromiso en nuestras familias para ser escuelas de fe con el ejemplo. Hoy en día la familia atraviesa una crisis de unidad, el ritmo de la vida nos aleja de ser personas servidores de amor y de caridad. El trabajo debe ser personal y unirse en comunidad para salir a pastorear. Lo que más resuena hoy es que ya no es prioridad el matrimonio o familia. Como actividad, salir a buscar familias necesitadas, dar seguimiento a los matrimonios y tener un banco de datos. Salir a la periferia y dar testimonio como matrimonio de transversalidad. Anunciar el evangelio en la familia. Impartir talleres para resaltar los valores, actitud de servicio en casa, asistir a misa en familia y a misa. Eh, la familia como comunidad de vida, de amor, por lo que ahí es donde nacen las vocaciones sacerdotal o laicas, donde se forman las costumbres cristianas, y aunque sí hay familias heridas por alejamiento de Dios o no conocerlo, es algo que nosotros debemos acompañar, los servidores, misionar, evangelizar, hacer talleres en las diferentes comunidades para implementar temas hacia jóvenes y parejas en unión libre, familia, caritatis, la familia debe estar iluminada en la fe y el amor, dar testimonio como matrimonios, promover en los jóvenes el interés por el matrimonio, dar seguimiento o acompañamiento al recibir el sacramento del matrimonio, una base de datos nuestra fe, para sembrar nuestra fe, tener presente a Dios en nuestra familia, dar testimonio de nuestro matrimonio y evangelizar a la comunidad. Bueno, pues muy atinados todos sus comentarios, estas ideas que tuvieron en plenario, siento que, pues, que observaron, ¿no? Se dieron cuenta de lo que nos están pidiendo estas exhortaciones y a lo que nos invitan. Pues, también invitarlos, ¿no? A que lean estos documentos, que si queremos trabajar para la familia, para el matrimonio, necesitamos tener como base estos documentos.
¿Cómo vamos a poder ayudar a una familia si no sabemos qué nos está pidiendo? Estos documentos ya son analizados, son observados y ya los papas nos piden bajo en este magisterio de la iglesia cómo debemos de trabajar con la familia y con el matrimonio. Entonces, es importante tenerlos bien, nos ayudes incluso a estructurar creatividad en nuestras comunidades, ¿no? Nos ayuda, nos da ideas para llevar a cabo y ser esa iglesia en salida. Entonces, bueno, pues como resumen, nos dice Familiares Consorcio, eh, esta exhortación de 1981 de San Juan Pablo II nos dice en un contexto que fue después del Sínodo de Obispos de 1980 sobre la misión de la familia cristiana en el mundo contemporáneo. Fue anunciada por la situación histórica que se estaba viviendo en ese momento. El mundo vivía una fuerte crisis de valores familiares. Fíjense, ya desde esa época se empezaba a fraguar esas crisis de valores familiares que hoy lo vemos pues ya muy, 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 muy avanzado, ¿no? La finalidad fue presentar la vocación de la familia como iglesia doméstica, dice San Juan Pablo II. A ver, si la sociedad está mal, ¿es por qué? Porque la familia está mal y el matrimonio está mal. Entonces vamos a empezar con esta vocación de la familia, en donde ellos defiendan su misión en la sociedad y así poder dar lineamientos pastorales claros para acompañar, formar y fortalecer a las familias. Y pues un eje central es que las familias están llamadas a vivir el amor como donación, ser transmisoras de la vida y educadoras de la fe. El otro documento, Amoris Laetitia, de 2016 del Papa Francisco, nos habla en un contexto que fue resultado de los dos sínodos sobre la familia. Surgió precisamente se seguía fragmentando la familia, pero ya había una sociedad globalizada, ¿no? Ya entraron más los debates incluso sobre el acompañamiento a los divorciados vueltos a casar, que antes no se veía así. Antes no estaban incorporados, como decíamos, no estaba en ese discernimiento a los divorciados vueltos a casar. Y aquí el Papa Francisco los ve como alguien que hay que acompañarlos, que hay que acogerlos, ser parte de la iglesia. Y los desafíos en la educación que estamos viendo, ¿no? Entonces, pues la finalidad es ofrecer una mirada realista y misericordiosa hacia las familias, reconociendo sus luces y sus sombras. Se centra en acompañar, discernir e integrar más que en condenar. El eje central, pues la familia es un camino de alegría, pero también un lugar de fragilidad. La iglesia debe acompañar pastoralmente, respetando procesos y mostrando la misericordia de Dios. Y Evangelii Gaudium en 2013 del Papa Francisco, esta exhortación programática que surge tras el Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización en el 2012, surge cuando es en un tiempo de secularización fuerte, que la pérdida del sentido de la fe en muchos lugares, la indiferencia religiosa y las necesidades de una iglesia más cercana y misionera, con la finalidad de ser la hoja de ruta del pontificio del Papa Francisco, llamado a una iglesia en salida, una iglesia misionera que vaya a las periferias y que se involucre con la vida de la gente, no solamente ser hacia adentro, sino ir hacia afuera. El eje central, pues, es la alegría del evangelio, impulsar la misión, la pastoral incluir a las familias, debe ser renovada, cercana, sencilla y misericordiosa, con énfasis en la inclusión y en el anuncio querigmático. Bueno, pues este es de manera general los tres documentos que, como les comentaba, es importante que los leamos. Todos los documentos que ustedes puedan leer, no solamente estos. Si estamos en un grupo, en un movimiento, en una asociación, en una pastoral, en donde estemos trabajando como coordinadores,
como ayudando en las diferentes comunidades, necesitamos leer los documentos, no podemos ir caminando con nuestras propias ideas. Necesitamos llenarnos de la luz de estos documentos para poder generar esas creatividades o esos acompañamientos que nos están pidiendo estos 3 documentos, ¿sí? Entonces, pues, ese es el resumen que acabamos de comentar hace ratito. La familia es iluminada como un lugar de santidad, de amor y de misión. Y, pues, invitar a leer este documento, que podrían leerlo, por ejemplo, el capítulo 4 de Amores Leticia como tarea. Cada sesión hemos estado dejando tareas. Espero que nos escriban y nos digan si estamos haciendo la tarea. No las podemos revisar. Es para ustedes, para que la revisen en comunidad, con sus grupos, con sus movimientos, en sus pastorales, y ustedes mismos pues puedan llevar a cabo esta tarea y puedan pues escribir algún párrafo, algo que les haya llamado la atención. Nada más díganos para cerrar este tema, ¿qué documento te impactó más y por qué? Ahí en el chat, rápido coméntenos, muchachos, para cerrar la sesión. Nos pone Rubén Ramírez, en Capultitlán tenemos plan pastoral en salida con el padre Lalo Barranco, trabajar con los sectores y visitar casa por casa e identificar las necesidades de la comunidad en salud física y psicológica, pobreza, conflictos matrimoniales, viudas, mamás y papás solteros, parejas separadas. Ese es nuestro trabajo como agentes de pastoral. Perfecto, muy bien, gracias. La parroquia de San Francisco de Asís nos ponen todo, es muy enriquecedor y nos permite darnos cuenta de la importancia de la familia. Como tal, en San Francisco de Asís Metepec, no tenemos pastoral familiar, tenemos solo grupo de matrimonios de renovación y se le da más peso al movimiento, pero ha sido porque no sabíamos qué temas tocar y de dónde partir. Qué bueno que les esté ayudando esto. Los tres son interesantes e importantes. Todos son muy interesantes, solo nos falta leer más y entenderlos. Todos los documentos son relevantes y complementarios. Alguien nos pone aquí que Amoris Leticia. Pues la fecha en que ya se veía la crisis de fe y para ponernos a estudiar los documentos. Amoris Leticia, que nos habla del amor en la familia como base fundamental, pues de ahí parte todo del amor. Todo es interesante y muy importante. Pero todos son importantes. Amoris Leticia. Evangelii Gaudium, pues nos presenta el reto de trabajar todas las pastorales en unidad, en sinodalidad y transversalidad, como parroquia, como decanato y como diócesis. Familiares consorcio, la familia en los tiempos modernos. Los tres nos invitan a preocuparnos y ocuparnos de la familia. Muchas gracias, José. No hay de qué ver. Muy bien, bueno, pues vamos a terminar con la oración. Padre Toño, si quiere ayudarnos con la oración, y su reflexión final. Sí, buenas noches a todos. Solamente antes de concluir con la oración, creo que esta plática tiene muchos frutos para cada uno de nosotros y que tenemos que darnos cuenta que los documentos no se oponen uno con el otro, al contrario, se refuerzan y lo que tiene uno se refuerza en otro ya más actualizado. Entonces es importante que a veces nos han preguntado y nos han pedido, Padre, ¿en qué podemos leer para seguirnos preparando, formando? Es muy bueno ir tomando estos textos y tenerlos de base, porque esto nos van a ayudar a seguir respondiendo a los desafíos de hoy. Lo más actual ciertamente es Amor y Leticia, pero no con eso quiere decir que estamos descubriendo el hilo negro en este, no, sino que los demás ya tienen una base muy importante que debemos seguir ahondando, seguir profundizando. Ahorita que estaban escuchando sus comentarios, más adelante cuando terminemos este curso,
por ahí con Vero y con José Manuel, vamos a darles un poquito sobre Amores Leticia. Hay un material que tenemos y se los vamos a ir compartiendo para que también ustedes pues puedan seguir. Vamos a seguir tomándolos de la mano. Terminé el curso básico y vamos a seguirles dando más, más herramientas para que ustedes puedan seguir preparándose y sigan respondiendo a los desafíos que tiene cada uno en sus parroquias y en sus decanatos, porque viene un trabajo muy importante. Lo que sí les puedo decir, tenemos que perseverar y tenemos que trabajar fuertemente por consolidar nuestros equipos de pastoral familiar, parroquial, decanal. De no tener el equipo de pastoral familiar, parroquial, pues nos vamos a ver en aprietos porque no vamos a poder caminar con toda la iglesia. Necesitamos que todos tengan sus equipos. Vamos a sumar, vamos a buscar para que todos tengan su equipo y a través de este curso, al final vamos a ir viendo cómo poder lograr consolidar un equipo de pastoral familiar. Entonces, no dejen estas reuniones. Veo que hoy en día, pues, están casi 99 conectados y en otras sesiones han estado hasta 150. Entonces, por favor, no dejen de conectarse y de verdad, aquí hay una riqueza muy grande a la cual tenemos que seguir respondiendo. Bien, pues vamos a concluir este momento. Les agradecemos a todos su tiempo, su paciencia y sobre todo el esfuerzo que están haciendo muchos de ustedes por este trabajo. Este trabajo que tendrá de verdad un fruto muy grande en nuestras parroquias y sobre todo en nuestras familias de hoy. Bueno, vamos a terminar este momento y lo mismo, si hay comentarios, preguntas, no sé, váyanlas anotando para que podamos también responderlas a ellas más adelante. Vamos a concluir con esta oración. Jesús, María y José, en ustedes Jesús, contemplamos contemplamos el el esplendor del verdadero amor. amor. A vosotros Jesús, confiados confiados en nos ti. dirigimos. Santa Santa Familia de María, Nazaret, haz también de nuestras nuestras familias lugar de familias, comunión y cenáculo de oración. Auténticas escuelas del escuelas del Evangelio y Evangelio, pequeñas pequeñas iglesias iglesias. domésticas. Santa Familia de Santa María de Nazaret, Nazaret, que nunca más donde haya se en las ven las familias familias episodios de episodios de violencia, violencia, desarrazón y razón y división. división. Que quien Que haya quien sido haya sido herido o escandalizado sea sea pronto pronto consolado y consolado y curado. curado. Santa Santa Familia de Familia de Nazaret, Nazaret, haz haz tomar tomar conciencia conciencia todos del del carácter carácter sagrado e inviolable de la inviolable. familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad y acoger nuestra súplica. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchas gracias a todos, que Dios les bendiga mucho. Gracias, Vero, gracias, José. Que Dios les bendiga mucho a todos, que tengan un buen descanso y sigamos profundizando y meditando en lo que hoy hemos escuchado. Muy bien. Nos vemos el siguiente lunes con un módulo, con el módulo 2. Terminamos este mes el módulo 1 y nos vemos en el siguiente módulo 2, por favor, con otros temas. Ok, muy bien. Gracias, buenas noches a todos.